Bueno, les comentaba que ayer subí acá, a donde dice introducción, material complementario en módulo 4. Estos dos archivos los subimos estos días. Uno que dice cultivos HTLM y esto. Y después algo importante, no sé cómo pasó que las carpetas del módulo 3 se cruzaron los archivos del teórico y del práctico. ¿Estaban bien? Bueno, vaya a saber qué. Pero bueno, yo los volví a acomodar. O sea que si alguien no encontraba lo del trabajo práctico, ya creo que está bien. Cualquier cosa también nos escriba, ¿no? Bien. Bueno, entonces les voy a contar de qué se trata, cuál es la idea. Ustedes tienen también un PDF que les cuenta. ¿Están viendo una cosa que se llama consigna laboratorio? Yo corto para hablar, pero porque estoy Sí, admitiendo gente, ¿no? Bueno, entonces acá más o menos les cuenta de cuál es la idea. La idea de esto es que ustedes puedan ver si realmente el curso les aportó cuál era el objetivo. El objetivo del curso era que ustedes entendieran los códigos de R y pudieran usarlos, y que si se encontraban con un libro o con algún sitio donde se manejaba código, pudieran interpretarlo, usarlo, copiarlo, y si querían generar códigos propios, tenían herramientas también. Entonces, bueno, acá ahora vamos a entrar. Hay una página que se llama Kaggle, que es una página que crearon todos los que trabajan en ciencias de datos, ¿no? Los de ciencias de datos, por lo general, a diferencia de los que hacemos biometría, se enfocan más en analizar bases de datos, pero no tanto desde un punto de vista estadística, sino más descriptivo. Entonces, en esta página hay muchas bases de datos y cada tanto se sube una base de datos pública y se hacen como desafíos. Entonces uno puede participar, hacer distintos análisis y hay como un ranking, ¿no? Que hay gente que le gusta hacer eso. Y son en distintos lenguajes. Entonces yo estuve explorando a ver qué había. Ustedes se pueden armar un usuario, pueden participar, bajar archivos, ahora lo vamos a ver. Pero en el PDF más o menos les cuenta de qué se trata, ¿no? Y que nosotros vamos a analizar este en particular, que es alguien que lo que hizo fue armar una base de datos que tiene que ver con producción de cultivos a nivel internacional y analizarla. Bien, entonces lo que pueden hacer si ustedes quieren es entrar acá. Bueno, entonces esta es la página, ¿no? La página se llama Kaggle. Yo entré directamente a este tema en particular que me interesa, pero ustedes lo pueden explorar, ¿no? Y este es el trabajo que vamos a analizar. ¿Qué se llama esto? ¿No? Cambios en la producción de cultivos por hectárea a través del tiempo. Y lo que dice acá, como palabras claves, de qué se trata este análisis. Entonces dice visualización de datos, análisis exploratorio, limpieza de datos, ggplot, que es lo que estuvimos viendo, y tileverse. Si ustedes después tienen ganas, vamos a hacerlo, se van acá, bueno, esto es lo que yo más o menos le copié, y les cuento. Está en inglés, pero realmente hoy el inglés cada vez es menos limitante. Primero que los términos estadísticos en inglés y en español son parecidos, y de hecho, no sé ustedes, pero hay muchas cosas que yo las aprendí en inglés y después cuando las tenía que poner en español no sabía cómo se llamaba. Bueno, entonces fíjense que hay de todo. Realmente si alguien quiere aprender, practicar, ver qué se está haciendo, qué base de datos suben. ¿Ven? Hay 26.000 competencias. Bien. Es un lugar. Si ustedes eh, un día están así como muy estresados, se ponen a trabajar acá, a mirar y van a ver que se olvidan si les gusta. Bueno, bueno, entonces, en el caso este, el de cambio de datos, ustedes pueden ir acá, donde dice copiar y editar,
Y se les abre algo parecido a lo que era RStudio, ¿no? Entonces lo pueden ir corriendo directamente desde acá, ¿no? Se les arma como una notebook virtual, se llama así, y lo pueden ustedes ir trabajando. Pero bueno, lo que yo hice para ahorrarnos un poco de tiempo es directamente este código lo bajé. Uno lo puede descargar en algún lugar. Bueno, ahí. Tiene 10 millones de enlaces. Perdón. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con este código, que yo ya lo abrí. Bueno, y si ustedes quieren lo pueden ir haciendo conmigo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es identificar cómo se trabaja o cómo otros trabajan y darnos cuenta si nosotros podemos hacerlo. Y entonces yo los invitaría a que ustedes vayan como leyendo conmigo para ver si entendemos qué es cada cosa. Esto está hecho en R Markdown, ¿sí? Todos más o menos pudieron la última semana ver de qué se trataba R Markdown, que es un paquete que lo que nos permite es generar informes. El informe también yo se los bajé generado, ¿no? Que sería este. Genera este informe en HTML. ¿Qué sería lo que nosotros pretendemos que ustedes hagan? Más sencillo, ¿no? Ven el informe, ya está todo analizado. Bueno, pero vamos a ver cómo yo puedo lograr este informe. Y si realmente lo que aprendí en el curso me permite hacerlo. Bueno, entonces, toda esta parte de acá, ¿se acuerdan que era lo que yo decía que era el encabezado cuando yo hago un documento y que le pongo el título, acá le pone el nombre? Esto se acuerdan que yo les había comentado en el teórico que por defecto va a tomar la fecha del día, pero yo lo puedo poner con una función, entonces esto va a ir cambiando. Hay una función en R que detecta la fecha actual y lo hace. O sea, cada vez que yo lo corra va a poner la fecha del día que lo corre. Y después esto que especificaba el tipo de salidas que yo quería. Entonces acá fíjense, bueno, son opciones que, por ejemplo, cómo son ponerle los títulos a las figuras, el tema, que esos temas se acuerdan que se cambiaban de acá, ¿no? Que yo podía ir acá a la configuración y en las opciones de salida, ¿ven? Acá están puestos estos y yo puedo cambiarlos. Bien, ok. Bien, después había una parte que era setup de Markdown. Entonces con esto, ¿se acuerdan que yo, por ejemplo, con este cofalse era que no se veía el código, que simplemente se ve el output, que no me mande mensajes? Muchos de los paquetes cuando se corren generan mensajes, que a mí no me interesa que en el informe se vea, o los warnings. El DPI es la resolución de las imágenes. Muchas veces las imágenes quedan muy grandes o muy chicas o necesitan más o menos resolución. Esta es la resolución óptima para imprimir. Si ustedes tienen que imprimir imagen, no sé si alguna vez llevaron fotos a imprimir, les dicen que, bueno, que lo óptimo es esto. Pero esto es para imprimirlo. Si ustedes se les hace el archivo muy pesado y solamente lo van a visualizar en la web, con 120 dpi se ve perfecto. Bueno, entonces después, ¿se acuerdan que también en estos documentos podíamos poner texto? Ahí estoy. Bueno, si ustedes saben de alguien que está queriendo entrar, yo acá los veo, pero a veces... Bueno, entonces, esto, cuando yo ponía uno solo de estos simbolitos, el numeral o el hashtag, eso ya era el título. Y cuando le iba agregando más, era subtítulo, subtítulo, y entonces esto genera esto que aparece acá, ¿ven? Tiene nivel 1, esto es nivel 2, y esto lo va armando automáticamente. Bien. Bueno, entonces acá dice, esta notebook le llaman al código, ¿no? Porque como está online, yo la bajé y me quedo como código, pero ustedes lo pueden hacer online. Dice, voy a visualizar la tendencia de cultivos en los países más populares a través del tiempo. También vamos a visualizar el crecimiento de la población y vamos a trabajar pocos países para optimizar el espacio, para no hacer un informe tan largo. Dice, sin embargo, ustedes pueden cambiarlo. O sea que este es una
una notebook si a ustedes les interesa, y por ejemplo no está el país que ustedes quieren ver, lo pueden hacer. Y después hace al final como un modelo de visualización. Nosotros no trabajamos mucho con modelos, pero bueno, se pueden ver. Bueno, entonces, en esta parte del setup, lo que hace es poner todas las librerías que yo necesito para correr este código. Entonces están estas, ¿no? Tidyverse que las vimos. Bueno, estas son todas para de base de datos. Hay miles, ¿no? En un curso no podemos verlas todas, pero ustedes si quieren las pueden explorar. Esta librería, TidyModels, es una librería que tiene el paquete de Tidyverse, pero que usa muchas de las librerías comunes de funciones de modelos lineales. Esta sirve para visualizar imágenes y esta es una librería que sirve para hacer tablas. Nosotros habíamos visto FlexTable, pero esta es otra y hay otras más, ¿no? Bueno, después dice, vamos a usar los datos que están en GitHub. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que es interesante también que se armen un usuario en GitHub y que acá pueden encontrar muchísimas cosas, ¿no? Si ustedes están trabajando con modelos que no saben o con tipos de datos y los paquetes nuevos, por lo general primero se publican en GitHub, o sea, hay de todo. Si quieren buscar, no sé, yo he encontrado cosas como, por ejemplo, gente que se dedica a analizar cuál es la tendencia en Spotify, ¿no? ¿Qué es lo que más se escucha? Entonces alguien sube un código o arma un paquete para hacer ese tipo de cosas. O sea, es interesante. Bueno, y lo que hizo fue subir en GitHub estos datos. Y de acá los podemos leer. Acuérdense que nosotros también podemos leer de datos que estén online. Y usa esta función, ¿no? Los datos están separados por coma. Entonces yo puedo ir corriendo individualmente cada uno de estos chunks. Fíjense, ¿no? Que dice que no quiero que aparezcan mensajes y no quiero que aparezcan warnings. Entonces acá solamente corro esto. Ah, bueno, ¿ven? Yo me olvidé de correr las librerías. Entonces me aparece este error. No puedo encontrar esta función, claro, porque yo no corrí las librerías. ¿Ok? Ah, y voy a correr el setup, que tampoco lo corrí. Teresa, te hago una consulta. Sí, ¿Se escucha? sí se escucha. Me perdí el paso porque era solamente para mostrarnos los de Kaggle o vos copiaste y pegaste acá en RStudio. Eso es lo que no entendí. No, yo les Son dos mostré de cosas dónde lo distintas. saqué. Ah, Se bien, puede hacer online, pero como a veces la conexión no es tan buena, yo lo que hice fue, entré a la página de Kaggle y busqué que hay un montón de cosas, ¿no? sí. Que yo puedo explorar. Y me pareció interesante esto, porque qué sé yo, ahí están los datos de Titanic, hay un montón de datos de econometría. Está bien, pero Entonces, esto no es RStudio, o sea, esto es otro lenguaje. Eso es lo que no entiendo. no, RStudio es el visualizador. Esto Sí, está hecho en R. Yo lo que en hice, en R. vez de Ujú, trabajarlo desde la página, me copié el código, lo ujú. bajé y lo subí a la plataforma. O sea, yo lo estoy Ah, trabajando ahora desde mi máquina, ¿sí? perfecto. Entonces, Esto que está acá es mi copiaste máquina. y ahora lo estás trabajando desde RStudio. Claro. Pero la Perfecto, idea era que gracias. ustedes me dijeran si están familiarizados con lo que ellos hacen, porque esto no lo hicimos nosotros. Hasta Ujú. ahora, más o menos sí. Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, entonces voy corriendo cada uno de los chunks. Después lo hacemos todos, los corremos todos juntos y se genera el informe. Pero yo a medida que voy generando los códigos para un informe, los puedo ir corriendo y viendo de qué se trata. Bueno, esto lo habíamos dicho que eran las funciones. Miren, acá ven que dicen outline. Si yo hago esto así, me muestra los niveles que, que fui armando. Bien. Y este es el de lectura de datos que nos decía que nos faltaban las librerías. Bueno, entonces ven, acá ya tengo los datos que este señor propone trabajar. Estos son los cultivos, que tiene el país, hay un código de país, el año, y después están los distintos cultivos. Trigo, arroz, maíz, soja, bla, bla. Se supone que son datos reales, los deben haber sacado del Banco Mundial o de algo así. Y el otro, el que dice tierras, ¿sí? Tiene la población. Ah, acá dicen, este sitio que se llama Gapminder, también es otro sitio donde hay
base de datos online que real. Bueno, y después dice cambio en el uso de la tierra y un índice, que habría que ver cómo lo armaron. Y el año y el código. Y los países. O sea que yo puedo como mezclar los dos. Bueno, entonces lo primero que hace, dice, es lo que nosotros les enseñamos de entrada, es hacer análisis exploratorio. Dice, el análisis exploratorio, EDA, ayuda a entender la estructura y los patrones de datos. O sea, si yo tengo una base de datos que desconozco, lo primero que tengo que hacer es la parte de visualización, ¿no? Porque muchas veces aparecen cosas en los datos que no son fáciles de visualizar abriendo el archivo. Eso que hice yo acá, simplemente puedo ver qué variables, pero si estos datos están bien o están mal, como son muchos, fíjense, los de cultivo son 13.000 y estos son 50.000. O sea que no es algo que yo pueda ver fácilmente. Bueno, entonces, con la estructura y esta función scheme, lo corro y fíjense qué me da, ¿no? Es también una función que me sirve para hacer estadísticas descriptivas. Entonces me dice, por ejemplo, ¿cuántos datos faltantes hay? Vieron que el archivo tenía distintas columnas para cada cultivo. Pero, bueno, acá me dice, por ejemplo, el año está completo. Eso no falta ninguno. Pero para esto falta, ¿no? Y entonces, ¿qué porcentaje está completo? Algunos tienen más, algunos tienen menos, y yo los puedo ir viendo. Esto puede ser que yo diga, bueno, yo no voy a trabajar una variable que tenga tantos faltantes. Bien, entonces con esta función, que nosotros no la vimos, pero yo les muestro que ahora ustedes con lo que aprendieron a hacer esto, ¿lo entienden? ¿Entienden lo que está haciendo? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Dejaron solo. Bueno, yo sigo, ¿sí? Me imagino que está. Ah, están contando en el chat. Sí, sí, se entiende. Bueno, acuérdense que el objetivo de este encuentro que yo llamé laboratorio era para que ustedes sientan qué frutos le dejó este curso. Si ustedes son capaces de ver esto y entenderlo, hecho, genial, yo me voy feliz. Bien, me voy de vacaciones unos días. ¿Sí se entiende este significado? Bien, Una bueno, consulta. entonces, Esa nada, función scheme, sí, no la vimos antes, ¿o sí? no la vimos. Ah, No, porque es lo que yo les dije, hay muchísimas funciones y cada vez claro, aparecen está bien. más. No, Pero ahí no, no. podríamos haber usado alguna de las que vimos para hacer exploratorio. Claro, el objetivo de esto era ver, nosotros vimos otras que también podíamos ver, o sea, datos faltantes, hay muchas. Bien, después, hace lo mismo con el otro archivo, el del que tiene la población, ¿no? Y, bueno, muestra, están las tablas. Entonces, para cada uno, por ejemplo, hay unos que no les pusieron el código. Después uno, si por ejemplo quiere una base de datos completa, puede usar esta información para armar filtros, ¿no? Decir, bueno, no tengas en cuenta los datos faltantes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas técnicas de análisis multivariado que si bien son descriptivas, son muy interesantes, pero uno de los requisitos de muchos es que la base de datos esté completa. Entonces, en ese caso, yo digo, bueno, por ahí hay una variable que no la puedo trabajar porque tiene muchos faltantes, entonces también me sirve. Bien. Bueno, entonces dice, ambas bases de datos tienen datos faltantes. Ese es lo que está, ¿no? Bien. Bueno, después lo que hace es hacer esto que es un gráfico, ¿no? Acuérdense que este código, ¿no? El pipe era del Tidyverse. Si a ustedes alguna vez están corriendo un código y les dice, no entiendo qué estás queriendo decir con ese pirulo, es porque no corrieron la librería de Tidyverse. Porque este simbolito no lo reconocen todas las librerías, solamente las de Tidyverse, ¿no? O Dplyr o esto. Bueno, entonces, fíjense qué lindo este gráfico. Entonces me da, ¿eh? Me pone en gráfico lo que habíamos hecho antes en tabla para este cultivo. ¿Ven? Por ejemplo, el de cocoa, hay un 64% de estos son datos faltantes, ¿no? El año y
El país está completo, pero no todos los códigos están completos, entonces, bueno. Y usa un criterio, que es un criterio que le interesó al que armó esto, ¿no? Por ejemplo, para él, estas son malas variables, y estas están buenas y estas están ok. ¿De dónde sale esto? Hay toda una tendencia en hacer ahora lo que llaman modelos de predicción. En los modelos de predicción son los que usan inteligencia artificial, ¿no? Los que usan deep learning. Y esos modelos funcionan cuando yo tengo muchos datos y mucha información. Si yo tengo un ensayo con 40 datos, no puedo usar los modelos de deep learning. O sea, sí los puedo usar, pero me va a dar cualquier cosa. Entonces, todos los que trabajan con esto, que ustedes estén atentos porque es lo que se viene, hacen como una clasificación. Porque, ¿cómo trabajan estos modelos? Estos modelos hacen como un rejunte de información. Juntan datos climáticos, datos de cultivo, datos de consumo, y arman como un modelo de predicción con distintos objetivos. Entonces acá, por ejemplo, si yo tuviera esta base de datos, yo diría, bueno, no metería en mis modelos de predicción estas variables que tienen muchos faltantes, porque no van a andar. Bien, ¿se entendió eso que les estoy contando? ¿Hablaron, escucharon hablar alguna vez de los modelos estos de inteligencia artificial? Redes neuronales, todo lo que se viene. ChatGPT lo único. ChatGPT sirve para datos, pero los modelos es todo un área relativamente nueva de la estadística que tiene otra lógica, ¿no? Donde yo determino cuál es el modelo en base a los datos. Nosotros, hasta ahora, en los modelos de biometría, el modelo yo lo defino a priori, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer ensayos donde quiero medir rendimiento en función de fertilizantes. Yo antes de hacer el ensayo, yo ya sé cuál es el modelo de respuesta. Y después lo que hago es estimar parámetros. En cambio, en todos estos modelos de predicción, la lógica es otra. Yo tengo un montón de información y veo cómo eso se puede modelar. Estos modelos de predicción, miren, los usan los bancos, por ejemplo, para predecir quién compra, quién no compra, quién darle más saldo a la tarjeta de crédito. Se pueden usar para predecir en los mercados, los cultivos, cómo van a funcionar. Pónganse a explorar y van a ver. Lo que sí, si bien usan mucho código de R, usan Python, porque Python es como un poco más eficiente en el momento de correr muchos datos. Así que bueno, si quieren aprender cosas nuevas, vayan explorando modelos de predicción, Python, que son las cosas que se vienen. Bueno, bastante dejo de hacer propaganda. Bueno, este es el mismo, pero para el otro, ¿no? Fíjense, este, bueno, también tiene bastante, pero estos datos, la población y eso está. Bueno, entonces dice, los datos consisten en 11 distintos cultivos que se producen a nivel mundial y contienen información de 250 países. Bueno, entonces lo primero que hace es hacer, ¿qué hacen con esto? A ver, alguien que me esté siguiendo, ¿se dan cuenta, por ejemplo, qué hace con esto? Vamos, anímense, anímense. Así yo siento que se entendió algo. Sí, No importa. está creando un objeto ahí que se llama Pop a partir Ajá, del que creó primero Land. Y sí. ahí empieza primero a filtrar y ya después mutate, no sé qué significará, Cambia los pero... nombres. Ah, ok. Es como cambiar. Acá lo que hace es, la variable año la pasa numérica, porque puede ser que la haya entendido como no numérica. Y el de la población lo divide, lo pasa a millones. ¿Sí? Y el código del filtro ahí, ahí Dice, este signo es negación. que sea Entonces dice, filtre todos aquellos que el código no sea missing. Entonces con esto va a eliminar lo faltante. todos los registros que no tienen código. El código, acuérdense que era el código de país, ¿no? Entonces va a hacer eso, después esto lo va a pasar a numérico y esto lo va a dividir. Con esta función mutate, si ustedes la exploran, acuérdense que ustedes pueden hacer así, F1, sirve para cambiar nombres, sirve para hacer estas cosas, cosas para transformar variables. Y lo mismo hace con la otra, ¿no? Acá filtra donde
es distinto de mundial, o sea, como que le interesa que sea específico de un país. Acá utiliza el año máximo y después los desagrupa, hace un gráfico. Bueno, vamos a correr esto. ¿Ven? Le pone el tema, hace un histograma. Ustedes vayan leyendo y me dicen si hay algo de este código que les parece que no serían capaces de entender. ¿Ven? Bueno, acá lo que está haciendo, está dibujando. Esto es un histograma, ¿y qué hizo? La población, ¿no? Por países. Entonces, ¿qué cantidad de gente hay en los valores de población? Y Bueno, después, perdón, sí, ahí usó, desagrupó. sí, y después hizo un gráfico. Hizo un gráfico de histograma con esta variable pop, que la llamo acá, que es la población. Quería saber cómo se distribuía. O sea, acá te cuenta, ¿no? Las cantidades de personas. Y entonces esto está hecho por país. Y acá te dice, bueno, hay un país que tiene tantos, acuérdense que esto lo había pasado a millones. Entonces, ¿cuántos hay, no? Hay poquitos que son con mucha población y hay muchos países con poquita gente. Y entonces después se filtran, bueno, vuelve a sacar, ¿no? Los que no tienen identidad era el país. Toma el año más alto y después, esto no sé lo que es. Slide Max Pop N3, elige estas dos, acá hace cambio de nombres y hace esto. Bueno, vamos a correrlo. Es una tabla, ¿no? Bueno, entonces acá en la tabla, porque acá con este 3 nos muestra solo 3. Vamos a ver si yo acá le pongo 5. Entonces me muestra los 5. O sea, Los 3 que más tienen o los 5 que más tienen. claro, los que yo quiero, ¿no? Entonces fíjense, el país que más tiene es China, tiene 1.430 millones. Wow. India, Estados Unidos, Indonesia, bueno, y así pueden seguir, ¿no? Podemos chusmear más, a ver cómo anda el mundo. México, Rusia, Brasil entró de Latinoamérica y ahí nosotros estamos mucho más abajo. ¿Cuándo se usa el doble signo en lugar de uno? El doble signo es asignar, o sea, que sea idéntico a. La respuesta al doble signo es true o false. O sea, lo que hace el algoritmo, por ejemplo, yo le digo que país sea idéntico a Argentina. Entonces va a ir mirando y solamente se va a quedar con los que dice Argentina. Y el igual es cuando vos asignás, cuando vos le decís. O sea, acá le digo que le estoy, por ejemplo, cambiando los nombres. Entonces digo, bueno, que lo que dice entity, llámalo country. Y lo que dice pop, llámalo población en millones para el gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Uno es una lógica. Bueno. Bueno, dice, vamos a usar los datos de China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y Rusia para compararlos. O sea, eligen algunos de todos los países. Y hace una tendencia. Bueno, entonces acá sí filtra, pero por los que dicen, filtra por año, filtra por los que les quedó el mundial, y hace este gráfico, años y población, le mete líneas, le mete puntos, le cambia los nombres en X, en Y, y le cambia el tema. Bueno, entonces esto es, miren cómo fue creciendo. Está lleno de gente el mundo, lleno. Por donde va uno hay un montón de gente. En el 2000, ¿ven? Casi estamos en 8.000 millones. Bien. Bueno, y ahora va a hacer esto. Acá dice,
población, pero por países. Entonces fíjense que acá lo que hace es elige países. Entonces dice que filtre, pero no solamente toma un criterio, ¿no? Arma un vectorcito con los países que quiere. Entonces, lo primero que va a hacer es quedarse con estos países y después lo va a filtrar por aquellos que los datos estén después de 1900 y hace un gráfico del año en la población. El color va a ser en función del país, le va a poner una línea, puntos, le cambia los nombres, cambia el tema y cambia la posición de la leyenda, la pone arriba. Entonces, vamos a ver qué quedó. Buenísimo. Bueno, entonces acá está cómo fueron creciendo los países. Por ejemplo, esto es China y esto es India. Los países que más crecieron en los últimos años es China. Este simbolito, esta que están preguntando ahí, que es IN, acá esto se llama pipe, pero si ustedes lo quieren leer y entenderlo es, entonces hace esto. Entonces acá dice, filtra por país. Entonces, estos países, no cualquiera. Una vez que hiciste esto, entonces filtra. Y entonces hace esto. O sea, es como ir linkeando paso por paso, ¿sí? Esto es lo que usa Tidyverse. En los otros paquetes, los paquetes base que estuvimos viendo, no usan el pipe, ¿sí? Sí, igual la pregunta me parece que Ah, el en vez de in. tener el signo mayor tiene el int Ah, para el vector, eso es. claro, para que solamente lo haga en este vector. Perdón, no me había fijado bien. Gracias. Igual, alguien hace un rato nombró ChatGPT. Yo les cuento que a veces lo uso, pero acuérdense que para usar ChatGPT uno tiene que saber de qué está hablando, porque si no, a veces tira fruta. Entonces yo le puedo preguntar, ¿no? Eso es algo que está bueno. Mira, vamos a hacerlo. Entonces, ¿dónde está? Acá. Entonces yo puedo copiar esto y preguntarle. En un entorno R, ¿qué significa? Y copio lo que yo quiero entender. Y le pongo un signo de pregunta. Acá dice, en R, este símbolo es un operador que se utiliza para verificar si los elementos de un vector están presentes en otro vector. Este operador devuelve un vector lógico que indica para cada elemento del primer vector si está presente en el segundo. Y les da un ejemplito. Vector 1 tiene 1, 2, 3, 4 y 5, y el vector 2 tiene 3, 5, 7 y 9. O sea que coincide el 3 y el 5. Entonces dice, bueno, vector 1 en vector 2, y me dice que coincide, ¿ven? False, true, false, true, false, true. Entonces con este criterio después acá hizo filtro. ¿Sí? ¿Usaron esto alguna vez? Sí. Sí, Bueno, está bueno. Pero acuérdense, ¿no? Porque yo a veces como que no entiende, o si uno, la clave es estar en armar esto, ¿no? En los prompts, que es lo que uno le pregunta. De hecho, no sé si saben, hay para las inteligencias artificiales, están los que son ingenieros en prompt. Gente que se dedica a armar o como acotar cuando uno le pregunta a una inteligencia artificial. Y de hecho, en Ciudad Universitaria, en Exactas, el año pasado se hizo una competencia de prompts. Y la competencia que consistía, alguien ponía una imagen, ¿no? Imagínense un árbol. Entonces, entraban a distintas de estas inteligencias artificial y tenían que escribir un prompt de manera tal que esa inteligencia artificial generara esa imagen. Y esas cosas las hicieron en Tecnópolis. Está bueno. Bueno, no sé, a mí me divierte mucho ver esas cosas, por eso se las cuento. Pero creo que también, ¿no? Es una nueva herramienta que en la medida ahora las inteligencias artificiales yo creo que están todas
en madera experimental. Pero, por ejemplo, hay gente, imagínense que ustedes tienen, no sé, una consultora agropecuaria y quieren dentro de su consultora usar la inteligencia artificial. Entonces pueden contratar a alguien que limite, o sea, que no busque a tontas y locas, que le ponga un marco, o sea, que le arme el escenario. Bueno, esas son cosas que también nuevas para hacer. Bien, bueno, entonces eso es lo que hace. ¿Sí? Bueno, después viene esa parte que era la de limpieza de datos, ¿no? Dice acá, dice que van a poner los datos en type para formar la visualización. También vamos a limpiar los datos y los nombres para que sean fáciles de leer. Bueno, entonces usa esta función, que no sé si la vimos, y lo que hace es eso, ¿no? Como filtrar y después cambiarle los nombres. Entonces vamos a ver cómo quedó esto, que son cultivos, y los muestro. Entonces creo un nuevo objeto que tiene otras características. Fíjense que antes existía crop minúscula, que en algún momento lo armó con un filtro y ahora este es con mayúscula. Hay que tener cuidado a veces con estas cosas con mayúscula y minúscula. Bueno, entonces tengo esto. Y a partir de esto, entonces ahora, usando este crop, hace gráficos. Acá va a ser un histograma y ¿se acuerdan que una de las cosas que tenía ggplot buena es que yo podía como subdividir en facetas el gráfico? Y acá usa este que es el FaceRat en función de los cultivos. Ok. Y entonces me está mostrando el histograma de cada cultivo, ¿no? Fíjense que acá dice escalas free, libres. ¿Eso qué significa? Que como no todos los cultivos tienen los mismos valores, si yo quisiera podría fijar las escalas, si quiero hacer los comparativos, por ejemplo, ¿no? Si yo los tengo en porcentajes. Eso, acuérdense que si te entran acá, pueden ver esas opciones. Acá cada uno tiene su propia escala porque las unidades son distintas. Bueno, ¿y se acuerdan de estos gráficos? Los jitters, que lo que hacíamos era graficar los puntos, pero como, como que se dispersaran, que no estuvieran todos en la misma línea, porque cuando tenemos puntos que son muy, muy parecidos, se superponen. Bueno, entonces hace un ggplot y después le pone este, bueno, lo corremos. Bueno, son muchos datos los que tiene el crop. El crop tiene 143.000. Bueno, entonces acá nos muestran, ¿ven? Para cada uno de los cultivos. Esto se puede abrir acá, ¿no? En una nueva ventana, para verlo más grande. Bueno, entonces hace este gráfico. Acá están los rendimientos y los distintos cultivos. Bien. Bueno, acá lo que hace es un gráfico de tendencias a través del tiempo, también, ¿no? Hace primero la agrupación, ¿no? En función de los cultivos, y después lo que hace es poner los valores promedios, que esto lo habíamos visto. Y en función de esto, entonces ahora hace el gráfico de los valores promedios y pone líneas y puntos. Y le cambia también el tema y la leyenda. Bueno, entonces acá vemos cada uno de los cultivos. Bueno, así podemos seguir ir viendo. Lo que yo les quería mostrar es que estos son más o menos los códigos que se usan y quería que ustedes me contaran si estaban familiarizados con esto. Sí, se entiende. Bueno, buenísimo. Bueno, si quieren vamos a verlo completo, vamos a correrlo de acá.
Bueno, ahí ya corre, se ve que una de las bases eran grandes. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Bueno, y ahí se generó. Bueno, entonces así queda, ¿no? Los objetivos, los datos, ven que no aparece el código, aparecen las distintas tablas. Esta que no la vimos completa porque en el visualizador de R Markdown no se veía, lo que tiene también es un pequeño histograma, en el que habíamos visto esa era Scheme. Estos gráficos, todo esto lo vimos. Los de tendencia, esto los estuvimos haciendo. Bueno, y después lo que hace es lo mismo, yo para no tenerlo tanto tiempo acá, se puede hacer por cultivo. Y esto de tendencia, si quieren lo miramos, pero esto no, sí, no lo estuvimos viendo, que es la parte de modelización, ¿no? Armada, como si fuera un modelo de regresión para cada país. Entonces, lo que sí, ustedes lo que pueden hacer cuando toman un código como esto, es cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo querer trabajar solo con países de Latinoamérica. Entonces acá en este vectorcito pondría sus países. Y después, por ejemplo, hace uno por cada país, yo puedo cambiar y, por ejemplo, decirle que lo haga por Argentina, ¿no? Bueno, es una cosa que les quería mostrar cuando a ustedes les tarda mucho, si tienen muchas cosas abiertas, si ustedes hacen control al suprimir, les aparece esto que es el administrador de tareas, ¿lo ven? Bueno, entonces Sí, acá muestra todo lo que estamos usando. Entonces, uno, acá, a ver si funciona. Acá, valores de recurso. No, no está. Rendimiento. Ah, bueno. Había una opción de como darle prioridad de uso. Valores del recurso, memoria, disco, no. Bueno, perdón, pero antes hace poco parecía como que uno podía decir qué cosas le daba prioridad, pero bueno, lo busco y se los mando después, perdón. Les podía decir qué cosas quería que, porque ven que acá les dice que es muy alto. Bueno, yo acá lo que estoy usando mucho de memoria es con el Zoom. Bueno, pero igual les sirve, si ustedes están trabajando y por ahí no se dan cuenta y tienen cosas abiertas y uno no se da cuenta que eso le está consumiendo memoria, de acá lo pueden finalizar. Bien, bueno, perdón. Bueno, esto era un poco para ver, hacer como un diagnóstico entre ustedes y yo y lo que pasó el curso, pero también en este espacio, si ustedes tienen consultas generales que quieran hacer o comentarios del curso, después si vuelvan a tener una encuesta. Esta semana vamos a terminar de corregir las entregas y bueno, eso. Los escucho. Sí, yo tengo una consulta. Sí. El trabajo práctico 4, ¿habrá chances de presentarlo a partir de hoy? ¿Se Yo entiende entiendo la que fecha sí, o...? que Ah, no, que tienen una semana más para entregar todo. ah, bien, Sí, buenísimo, sí. bien. Sí, sí, en ese sentido ustedes manden algún mensaje o algo si alguien en particular tiene algún problema porque son muchos, muy diversos, distintos lugares y por ahí tienen algún otro compromiso, nos escriben y vemos cómo habilitarles para que tengan todas las actividades. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y qué les pareció el curso en general, más allá de lo que vayan a poner en la encuesta? Yo, bueno, soy Laura de Quinta Bariloche, me presento Ajá, primero. Em,
yo tenía algún conocimiento de R, pero siempre lo usé aplicado a análisis de datos, digamos, no por ahí a datos cuantitativos. Sí, Hacer modelos estadísticos, digamos, simplemente para eso. Y como que acá se me amplió un montón los códigos y eso, porque hay librerías que por ahí no se usan con los modelos, ¿no? Para hacer comparación de medias, modelos mixtos, esas cosas, no usás por ahí Tidyverse y esas cosas. Y bueno, eso me pareció muy claro. bueno. Y después la dinámica también me parece buena. El tema de tener los encuentros, la posibilidad de hacer el práctico, la bibliografía, sobre todo los libros, todo eso me pareció muy bueno. Así que, Bien. Disculpen que hubo algunos problemas con los encuentros sincrónicos. Yo tuve un problema personal y ese día nada, y bueno, no tuvimos tiempo de reacomodarnos entre nosotras. Y entiendo que el otro día también hubo un problema, pero bueno, son cosas que en la virtualidad, ¿no? A veces la tecnología nos falla. Pero bueno, tratemos sí, y siempre. después yo tengo una becaria que no manejaba R y la verdad que con este curso se animó y empezó a usarlo y está muy contenta. Así que por ahí hablo también por ella que ahora no está acá. Ah, eh, buenísimo. y no, bueno, como introductorio muy bueno, así que muchas gracias. Bueno, a ustedes. ¿Alguna crítica? ¿Algo que les parezca que podamos mejorar? ¿Algo que hubiesen dicho, me hubiese gustado? Qué buenos que son. A mí lo Bueno, único que me pareció así medio raro fue el 3, digamos, la parte de programación, cuando lo de sí. crear funciones y eso, por ahí es medio abstracto, pero después el resto me pareció bien. Claro, pero bueno, ves, por ejemplo, eso es lo que tiene de particular R, que si vos querés, te podés Claro. independizar de todo lo que hizo y hacerlo. Yo sé que es medio abstracto y es raro, pero bueno, nos pareció interesante también como herramienta, ¿no? Distinto a lo que es un soft estadística clásico que tiene un menú contextual o funciones. En cambio acá, por ahí, el día de mañana decís, che, ¿cómo hago esto? Y bueno, te armás una función vos. O sea, la idea de esto es mostrarles a ustedes qué cosas existen. Y después cada uno profundizará o no en lo que le interesa. Pero esto de ver más o menos lo de las funciones, lo de los loops, especialmente yo lo he usado con tesistas eso, ¿no? Había, no sé si yo creo que ese día lo conté, ¿no? Un tesista que quería probar que en un modelo para estimar volumen, si uno no tenía en cuenta la autocorrelación que hay en los datos, porque uno está siempre midiendo el mismo árbol, podía tener falla. Buenísimo. Le digo, pero ¿cómo vas a probar eso? Porque necesitas tener distintos árboles. O sea, con datos observacionales no. Entonces, bueno, armó todo un protocolo de simulación y estuvo bueno. Obvio que con eso que ustedes vieron es como la puntita del iceberg. Pero está bueno que sepan que si hay cosas que no las tiene R, no las tiene Python, ustedes las pueden crear. Y cuando a veces uno trabaja y hace muchos informes, también pueden facilitarse la vida armando sus propias funciones. Como sugerencia diría que se podría sumar un TP que englobe todos los módulos como el TP4, pero armando el código para los gráficos nosotros. Ah, bueno, muy bueno el curso, todo el material, muy bueno el curso, era la primera sección. Sí, podemos hacer eso. De hecho, yo les cuento un secreto. Este curso no tiene un examen, pero este curso yo a veces lo doy en universidades donde sí, les exigen más y hay un examen final. Y el examen final consiste en esto, en hacer algo con sus propios códigos. Pero bueno, como esto es una capacitación, simplemente incluir el examen final, podríamos proponerlo como optativo, ¿no? Al que le interesa hacerlo. Hay una propuesta que es eh, lo que propone... ¿quién es? El deadline es el viernes. Miren, lo del deadline, ¿saben qué? Yo voy a escribirle a la gente de Procadis para ver bien cuándo ellos cierran. Porque más o menos yo coordino las clases y con los tiempos de ellos, que son cuando ellos cierran, cuando tienen que emitir los certificados, y les mando un mensaje, ¿sí? A todos para que sepamos bien
hasta cuándo son las entregas y eso. Ah, bueno, Cristina, que decía de hacer no sé. Bueno, lo podemos proponer y que les quede a ustedes como práctica. Una vez en un curso hicimos algo que estuvo genial, pero a los docentes nos llevó muchísimo tiempo, era que cada uno analizara sus datos, ¿no? O sea, cada uno armaba sus bases de datos, pero claro, después corregir cada uno, y ustedes son como muchos, pero eso también está bueno. Y si ustedes quieren hacerlo, mire, yo les hago esta propuesta y después me voy a arrepentir. Analicen sus datos si tienen ganas y mándenlos a la plataforma PAE, si alguien tiene duda. Por ejemplo, pónganse a armar un protocolo de estadística descriptiva con gráficos y eso, y si ven que tienen algún inconveniente, lo discutimos en PAE, que ahí sí queda abierto. Eso podemos hacerlo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, seguimos por los foros. ¿Sí? Sí, buen día. ¿Qué tal, Esa Silvina? plataforma, Silvina, sí, esa plataforma PAE, yo no la han nombrado, pero no sé cómo se llega. Mira, yo, porque también muchos me escribieron por privado, ayer yo mandé un mensaje en el foro del módulo 4, a ver si quedó. Y acá, espacio de intercambio, acá, ¿ves? Se llama suscripción a la plataforma PAE. Entonces acá hay un enlace que se llama gestión, campus, bla, bla. Ustedes cuando abren esto, se les abre un formulario. Este formulario lo tienen que completar. Entonces, después, lo que hace la gente de Procadis es lo suma. Es una plataforma, yo te la muestro. ¿Ven? Esto, plataforma de asistencia estadística. Entonces acá, bueno, hay un marco normativo. Este marco normativo tiene que ver un poco con las normas de conducta de los que participan en los foros, que sean respetuosos, que si de pronto alguien no hace cosas que tiene que hacer. Después acá en este canal eran, porque antes que hackearan, colgábamos, hacíamos videos, invitábamos a distintas personas a dar charla y esos están acá. Esos los pueden ver y algunas están muy buenas. Bueno, después comunidades. Ustedes ven que R tiene muchas comunidades. De hecho, por ejemplo, una de las comunidades, acá R Ladies en Buenos Aires, 2 de nuestras tutoras participan y ellas dan charlas. Muchas veces esas charlas se convocan online o se hacen en sitios donde físicamente los de Buenos Aires pueden llegar, pero están en todo el mundo, ¿no? Entonces acá, si ustedes tienen todas las comunidades, se pueden sumar a estas comunidades si quieren y participar. Algunas se manejan por distintas plataformas, algunas se manejan por Telegram, pero bueno, acá en este enlace están todos. Y después estuvimos dando una serie de seminarios. Y ahora queda un seminario más, que es ver los modelos lineales. Y acá hay un espacio de consultas, donde el que tiene dudas, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer gráficos, y yo les voy contestando. Pero tienen que llenar, fíjense en el cosa está. Muy bueno, ¿no? Bien, bueno, ¿alguna otra duda? No, muchas gracias. Estaba excelente. Buenísimo. Bueno, entonces los dejo. Nuevamente les pido disculpas por los sincrónicos que tuvimos que cambiar. Y bien. Bueno, nos vemos entonces. Chao, gracias. Chau, chau.